Hidalgos en reconocer, muchas veces mamá y papá trabajan tanto y dejan al cuidado precisamente de los más menores a las hermanas mayores, se convierten consecuentemente en las segundas madres. Estamos en esta semana muy sublime, muy tierna y cómo no darles la gratitud, principalmente a las hermanas mayores que tanto esfuerzo han hecho para poder suplir ese afecto, esa necesidad que dan los papás y las mamás en los hogares. Y bien dicho, la segunda madre, se ganan el título justamente muchas de las hermanas mayores. Vamos rápidamente con este tema, nos vamos a trasladar imaginariamente hasta Satipo. Hoy ha sido el centro de operaciones justamente de este impresionante rescate. Ni tanto rescate, han habido algunos indicios que condujo precisamente a la policía a esta modesta comunidad donde los llantos habían justamente delatado de que la niña no pertenecía a la familia y se tenía que hacer la denuncia correspondiente. Denunciaron, reportaron hasta Satipo y la policía de Satipo se constituyó a una comunidad que está ya casi en la frontera con Ucayali y este más o menos es el preciso momento del hallazgo de la pequeña que estaba desaparecida desde hace 36 días. Después de haber caminado casi 3 horas, personal de la comisaría. ¿Ya está? Estamos. Seguimos buscando después de casi un mes en búsqueda de la niña. ¿Está mal? ¿Está ahí? Escúchame, ¿tu patrullero dónde está? Puta, está al fondo. ¿Está acá tu patrullero? Lo cargamos. Al fondo. No, sí, ya lo vamos a cargar. ¿Qué baja? ¿Qué está? Vamos, hay que cargar, pe. No, hay que llevarlos ya. Hay que llevarlo, ya está ahí. Encontramos a la niña. Como pueden ver a la niña, está ahí. Su vagina, su pierna, su brazo, todo con cuidado. La encontramos. Personal de la comisaría, el mando del comandante Pariona. ¿Tú qué edad tienes? Sí. ¿Cuántos años tienes? Sí. ¿Él ha venido con nosotros? Él ha venido con nosotros. Él ha venido con nosotros. ¿Cuál es su ropa? Dile a la... Le encontramos a la niña. Sí, dale. Bueno, más o menos es la escena de cómo se ha logrado intervenir, recuperar a la pequeña que estaba, reiteramos, en manos de una modesta familia. No sé si tanto pudo haberse tipificado como un rapto o un secuestro, más bien conociendo a las personas justamente de las comunidades nativas que son tan generosas, se puede entender de que la niña efectivamente ha sido dejada en el lugar y la rescataron y la tuvieron por varios días. El error no haber comunicado es que a veces no se entiende que en esa localidad no hay medios de comunicación, no hay formas de justamente acercarse los vecinos, los ciudadanos para poder dar a conocer este tipo de hechos. Pero vamos rápidamente con más noticias sobre este tema. En estos momentos acaba de llegar los detenidos. Los detenidos acaban de llegar en estos momentos. Ahí está una de las esposas que va a bajar de la mujer que lo ha tenido en Quirillari. Y ella es la mujer que le habría tenido, ¿no? ¿Por qué no tuvieron a la niña? ¿Estás arrepentida? ¿Estás arrepentida? A la niña. Bien, no quiere hablar. Y acá está el sujeto que la ha tenido. Lo ha raptado. Bueno, no quiero hablar nada, pero está en el interior. Vamos a estar ahí, estamos, señoras y señores, en transmisión en vivo y en directo. A esta hora de la tarde. Aquí están, ellos están siendo presentados. Son hermanos indígenas, son ciudadanos indígenas. Aquí están los efectivos del orden. Y hacen la presentación a... muestra el más mínimo remordimiento. Frío, se nos muestra frío más que nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué se llevaron a los niños? ¿Qué pasó? Ustedes hablan idioma castellano. ¿Qué pasó? ¿Por qué se llevaron a los niños? ¿Quién les entregó a los niños?
¿Cuál es su nombre, amigo? Roque, ¿qué pasó? ¿Por qué te lleva aquí? La historia, ¿no? Cómo es que a veces se pretende hacer leña del árbol caído y un cargamontón. Hay que entender que las costumbres precisamente de nuestros hermanos nativos es justamente ver a alguien en el desamparo. Ellos no son indiferentes, te cobijan, y con mayor razón si son pequeños de tan solamente 2 añitos, y ellos que sabían pues de desaparición, que sabían de reportar a los medios de comunicación, prácticamente viven hasta aislados justamente de esas actividades que sí son comunes y cotidianas en la sociedad o en las grandes urbes. Vamos rápidamente con más informaciones y nos vamos a centrar en una historia que verdaderamente nos llama la atención. ¿Recuerdan ustedes de este atropello que sufrió un ciudadano y el que causó el atropello o el que estaba al volante es un reconocido magistrado de la Corte Superior de Justicia? Bueno, hoy día resulta que tenían una conciliación extrajudicial mínimamente para poder arreglar este tema de muy buena manera, porque la situación de la víctima es verdaderamente crítica. Él ha perdido prácticamente el brazo porque está fracturado y según los pronósticos médicos va a estar en esa situación 1 año. En esta primera entrega les damos a conocer justamente el testimonio, cómo afecta esta situación a la familia. Económicamente, emocionalmente, tanto a mí, a mi familia, a mis hijas también, porque mis hijas estaban acostumbradas a que yo esté con ellas. Ahora al dejarle es un trauma, como si psicológicamente también para mis hijas y también para mi esposo, ¿no? Que ahorita está postrado en cama, psicológicamente está mal. Tienen tribuna el presidente de la Corte, el presidente de la Junta de Fiscales, todos, pero hablan tan solamente a su favor. Debe ser doloroso que nadie se preocupe mínimamente de llevarle una pastilla a su esposo. Sí, es porque es indignante, ¿no? Cómo salen todos a defensa del juez cuando él fue el que le atropelló a mi esposo, no mi esposo. Es algo ilógico que mi esposo le haya atropellado al carro, ¿no? Y el señor juez ni siquiera se digna a venir a visitarnos, a decirnos, señora, ¿cómo está tu esposo? Nada, ni una llamada, ni que viene, ni nada por el estilo. Del señor juez se ha hecho humo. Nosotros hemos sacado un carro, esa propensa que nos quite, es una herramienta de trabajo que nosotros necesitamos. Y ya nos van a quitar, porque si no pagamos, como todos saben, el banco no perdona. Claro. Y las cuentas están avanzando. Ya yo qué tengo que hacer, empezar a trabajar, así dejando a veces encargar a mis hijas y a irme a trabajar, pues porque un trabajo fijo tampoco no tengo. Sí. Que venga, ¿no? Que venga el juez, que converse con nosotros, que concilie. Lo que queremos es que nos apoye, ¿no? Porque ahorita nosotros, como ves, tengo 2 hijas y las 2 son pequeñas. Necesitan ir al jardín, necesitan comer, el otro necesita pañales. ¿De dónde yo voy a sacar? Yo soy madre, como dice yo, ahora me puso un niño más que necesita atención. Su mano derecha no puede funcionar, tengo que hacerle comer, tengo que bañarle, tengo que lavarle. Y no, pues es algo indignante, ¿no? Porque yo, en vez de que me apoye, me ha puesto un cargo más, pues. Qué pena, ¿no? Y precisamente hablando del tema de conciliación, hoy día, en uno de estos centros de conciliación de dominio privado, había sido citado el juez, habían sido citadas las partes, para ver si llegan a un buen entendimiento. Es que nadie en su sano juicio, tras haber cometido este atropello, ninguna persona sensible deja a su paciente a la deriva, que se encargue el SOAT, que se encargue la justicia. No. ¿Dónde está la sensibilidad humana? ¿Dónde está ese criterio de conciencia que dicen tener los magistrados justamente para fallar en nombre de la nación? Creo que hace un poquito más de desprenderse de algunos gestos, ¿no? Bueno, pero a pesar que estaba citada esta conciliación, el paciente estuvo esperando sobre su silla de ruedas y nunca se apareció el mencionado juez. Salgan autoridades como el presidente de la Corte, el presidente de la Junta de Fiscales, todos tratando de justificar los hechos, y en algunos de los extremos dicen de que tú por haberte arrojado a la llanta del vehículo serías el culpable. En ningún momento yo me he aventado. Es algo bien ilógico lo que puede decir de que yo me pueda aventar, ¿no?
Claro, mira, yo tengo 2 hijas preciosas, son mi tesoro, tengo mi esposa, tengo una hija que está en Lima. Entonces, dígame usted, ¿por qué tendría que matarme o rentarme? ¿No? Es algo bien ilógico. Yo he hecho todo porque ha tratado de cubrir todas estas cosas, ¿no? Porque ha tratado de manipular, ha tratado de comprar a policías, ha tratado de comprar a fiscales, a jueces y todo. Si dice que yo me he aventado, él tenía para de ganar si es que yo me hubiera aventado. Porque ha tratado de tapar todo. El estado de etilismo agudo, según el certificado médico legal, tú prácticamente no estabas en completa inconsciencia. 1.85 es un estado etílico agudo. ¿Cómo desvirtúas eso? ¿Qué pasó? No, totalmente falso, ¿no? Si no, también no hubiera cruzado porque hay una primera pista para cruzar a mi casa. En la primera pista nomás me hubieran atropellado. Yo he cruzado normal, como siempre cruzo para bajar a mi casa, todo ahí, eso no me ha pasado. Es en la segunda pista que va para el tambo. Pues, ¿no? Está al frente de una sala, sentenciando, absolviendo. Digo yo, ¿con qué moral puede él sentenciar, puede trabajar, puede hacer tantas cosas? Si él mismo no lo hace, es una persona de doble moral. ¿En qué aspecto, no? Si yo tengo un error y yo puedo sentenciar a una persona por daños y perjuicios a otra persona y yo no las cumplo, ¿cómo me quedo yo como mentiroso? Siendo una persona agredida o agraviada, debe dar la cara y hacer la conciliación que anteriormente mi colega que lo ha pedido. Yo me auno a él, ¿no? Toda vez porque que se responsabilice del error que ha cometido o del hecho que se ha suscitado. Ellos son bien drásticos cuando no concurren las partes y en este caso vemos su inconcurrencia. Bueno, en este caso, ¿cómo la sancionamos al señor juez? Con una denuncia penal, podríamos hacer, o una denuncia ante el órgano respectivo, ¿no? Que es la ciudad de Lima. Eso es lo que en cierta manera mortifica, ¿no? Peor cuando uno ha quedado en la situación, como ustedes han visto a la víctima, pero desde quienes aparentemente están con este guantes de seda tratando el tema con mucha delicadeza, hay todavía un poco más de versiones y contradictorias. Bien decimos, mejor deberían quedarse callados justamente los superiores de este juez superior. Nadie lo está defendiendo, él está en la fiscalía, está su investigación y se está investigando. Yo no he querido ver más sobre ese caso porque yo no quiero saber, porque quiero mantener la independencia. Que lo vea el fiscal, que el fiscal verifique qué cosa ha pasado conversando con ambas partes. Entonces ese proceso va a terminar con una decisión del Poder Judicial. ¿Y ahora qué sensación le da? Está con nosotros, está laborando actualmente, porque ese es su trabajo, tiene que venir a trabajar porque él no ha sido suspendido. ¿Considera que él no ha incumplido de parte de sus funciones, no ha tenido ninguna falta? Mira, lo que nosotros hemos hablado, y esto hay que dejar bien claro, hemos narrado hechos, la prensa nos ha preguntado y yo he manifestado los hechos que yo conocía desde la óptica del magistrado, porque era con quien había conversado. Ahora, esos hechos tienen que entrar a una investigación y están en una investigación ante el Ministerio Público. Eso a conocer. Eso es lo que dijo y ustedes lo saben. Sí estuvo. Ahora, que él que no esté dando todo el detalle es otra cosa. Y además él dijo que después del accidente caí, perdí la conciencia y desperté en la clínica. Entonces él no podía tener conocimiento si estaba o no estaba, si había perdido conocimiento. En todo caso, en esas afirmaciones hay contradicciones. Demasiadas. Ustedes, como buenos periodistas, se dan cuenta de todo eso. ¿Cuál es la situación actual de...? Qué terrible, ¿no? Bueno, ojalá que haya algo de sensibilidad humana, así como tienen criterio de conciencia que les ampara la ley o les faculta la ley para fallar en nombre de la nación. También debería haber este tema, ¿no? ¿Cómo se sentiría usted si causa semejante daño a su prójimo y ese prójimo anda mendigando justicia justamente por inmediaciones donde usted trabaja? Qué terrible y qué patético. A ver, pues vamos a ver, ojalá que hayan por lo menos algunos jueces sensibles que puedan influir en el causante de este daño. Nos separamos, amigos, por breves instantes y ya regresamos con más.
Llegó el Mundial y en nuestras filas están los ganadores. Está Carmen en la defensa, que ya no guarda las ganancias bajo el colchón. Está Roberto en el medio campo, toma y dame para las ventas. A César Pica por la punta, el rey de las oportunidades. Sobre mi pecho con la 10 llevo tus tenemos colores, a nuestro y talento, están mis amores Eva y León. Contigo. Y nuestro goleador, Raúl Ruiz Díaz. 30 años de historia hacen el mejor equipo. Caja Huancayo, la caja del Perú. Y retomamos el fluir normal de las noticias. Vamos con algunas ilustraciones que hoy día nos han dejado casi desencajados. ¿Cómo no desencajarnos al ver unas imágenes verdaderamente sorprendentes? ¿Cómo es, no? Soltamos las imágenes. ¿Cómo es? Decíamos, miren, la opulencia, la vanidad, el derroche, el glamour de Nadine Heredia, justamente cuando era la primera dama, y muchos dicen que era ella quien gobernaba a Ollanta y gobernaba al país. Bueno, lo cierto es de que tras conocerse justamente el allanamiento de sus viviendas, hoy día se han conocido algunas imágenes verdaderamente patéticas y justamente se hace este tipo de relaciones. El diario El Tromen es el que sacó esa foto bastante cruda, una Nadine completamente desgreñada, bastante preocupada, completamente distinta en comparación a su faceta como primera dama. ¿Recuerdan? Incluso entonaba versos como que qué lindo va a ser cuando los corruptos ya no estén en el poder. Bueno, y la corrupción justamente le estalló en la cara y le ha dejado tal como está en estas circunstancias. Qué terrible. Y sobre este tema, hoy día se han conocido algunas idas y venidas justamente del juez que está viendo el caso respecto al allanamiento y confiscación de sus viviendas, que existe la sospecha han sido adquiridas precisamente con el dinero sucio de este poder estructurado de Odebrecht, que no solamente ha seducido a este presidente, sino a tantos otros. No olvidemos que algunos incluso están como prófugos de la justicia. ¿Qué lección nos debería dejar esta historia? Sobre todo aquellas que se creen las primeras damas en el ámbito regional, en el ámbito provincial. ¿Se han dado cuenta cómo cambian sus vidas de manera tan radical y abismal? Cuando eran esposas de candidatos, modestas, utilizaban el jean, las zapatillas, bastante modestas. Pero llegan al poder mismas Nadines, entonces aprendamos de esa lección o aprendan de esa lección y de esa historia. Vamos rápidamente con más noticias y nos centramos en otra noticia verdaderamente controversial que en estos últimos días ha generado precisamente este enfrentamiento. Daba la sensación de que habían pugnas entre algunos grupos que estaban interesados en estas utilidades de la Caja Huancayo y otro grupo de regidores que justamente pedían un poco la sensatez para no despilfarrar tanto dinero. Hasta el momento ya serían como 46 millones. Precisamente los de la Caja Huancayo salieron a poner los paños fríos y a dar a conocer que ahora sí están facultados por las SBS para poder ejecutar por esta modalidad obras por impuestos, justamente las utilidades que serían transferidas a unidades ejecutoras. Ya no a estas autoridades incompetentes, sino a los ministerios, no sé, pues serán vivienda, construcción y tantos otros ministerios. Usted sabe que el gobierno le ha dado mucho impulso a esta modalidad de inversiones, incluso
para referir un hecho muy próximo a nosotros, de interés de la región central del país, se habla de que la carretera central estaría alterna de la que se discute podría ser financiada mediante esa modalidad de obra por impuestos. Regionales y locales, como ustedes saben, no han podido invertir el 100% de sus presupuestos y muchas de sus obras están cuestionadas. Y es por eso que se impulsa esta modalidad de obra por impuestos para dinamizar las inversiones en el país. La vía de evitamiento, ¿cuánto cuesta? 180 millones de soles. El municipio de Huancayo no tiene 180 millones de invertir. Esa obra se puede hacer por impuestos y desde el tipo cómodo. La ley de obra por impuestos permite que se consorcien los inversores. Y hay muchas empresas que quieren hacer obra por impuestos y los alcaldes no le dan bola ni los presidentes regionales. Hay una bolsa de inversionistas. Y si una entidad como Caja Huancayo promueve, articula eso, porque alguien tiene que dar la iniciativa, y por su nombre se puede ejecutar esa obra. Vaya, qué tales situaciones. Cuando hay dinero, todos despiertan sus intereses y hacen notar cómo hay, dice, capacidad de gestión para poder pedir las utilidades, y se sumaron incluso a este grupo aquellos que tenían o tienen ambiciones políticas, el alcalde del Tambo, tantos dirigentes que han surgido de la noche a la mañana, y se supo después que por intereses, habían dirigentes del área de transportes, por sus intereses de mantener sus líneas, sus ampliaciones de rutas, en fin. ¿Qué tal situación y qué tal actitud tan desmedida que evidencia ambiciones en algunos sectores? Si no hay capacidad para invertir, miren ustedes, dicen que la obra de la Plaza Constitución ya está entregada, cuando aún ni siquiera ha sido liquidada esa obra y se ha despilfarrado para un mal maquillaje más de 3 millones de soles. ¿Qué se pudo haber hecho con ese dineral? Uy, ay, ay, tantos que opinan y dan a conocer de que mínimamente se hubiera empezado a hacer la construcción de este puente para la anhelada y proyectada vía expresa que tanta falta le hace a Huancayo para destugurizar todos estos espacios públicos en el centro de la ciudad. Pero vamos, y parece que se convenció de este tema. Alcides Chamorro, creo que tan solamente tuvo 1 a 2 personas que iban y le preguntaban sobre este tema. ¿Qué tal? Escasísima capacidad de convocatoria. Como que admitió que efectivamente ahora sí las cajas van a tener esa solvencia, porque ya salió el reglamento a través del Diario Oficial El Peruano, que ni él parece no estaba ni enterado. Y en ese sentido, como que admite y da su brazo a torcer. Ahora sí ya no está tan envalentonado para decir de que deben transferirle a él las utilidades para ejecutar obras. En este caso sí se puede hacer por obras por impuestos. Lo primero que tienen que hacer es cambiar el expediente, porque el expediente técnico está por administración directa. Entonces, para someter a obras por impuesto, tienen que hacer por contrato. Por tanto, el proyecto va a subir en cuanto al monto. Los regidores que tanto criticaron, al final van a estar alineados a que se haga por contrato. En segundo lugar, este expediente, una vez que lo revise la Contraloría, va a pasar a Proinversión. Y Proinversión convoca a todas las empresas privadas que tengan interés en ejecutar este proyecto para que puedan participar. Y Proinversión decide qué institución lo hace. La Caja puede enviar su carta de intención, que es la voluntad que tienen para ejecutarlo, pero Proinversión va a decidir qué empresa privada es el que ejecuta. No es que la municipalidad o el Ministerio de Vivienda le va a dar a una empresa determinada para que ejecute obras por impuestos. Solo que en el Ministerio de Vivienda debe haber entre 500 a 1000 expedientes de todo el país haciendo cola para que se hagan a través de la modalidad de obras por impuestos. ¿Vieron cómo es que ya cambia la tonalidad? Ahora ya no hay pues ese afán desafiante de calificar de traidores justamente a quienes le querían poner un candado, y ahora más bien genuflexo y como que habría recibido algo de ilustración sobre el tema, menciona que efectivamente ya van a tener que ejecutar por lo menos las utilidades de la Caja Huancayo, van a ser transferidas a este organismo
y este organismo verá finalmente, y ojalá no mínimamente haya un buen banco de proyectos y también hayan consorcios calificados, no como estos consorcios que han ejecutado la cúpula, que han ejecutado, dice, este maquillaje en la calle Real o la Plaza Constitución. Se supone que habrán empresas serias que por lo menos tengan herramientas para poder ejecutar esas obras, no solamente en Huancayo, a nivel nacional. Y qué bueno que se haya impulsado, cuando menos, una ley con nombre propio para todas las cajas, y las cajas ahora van a tener esa solvencia para poder justamente ejecutar en adelante las obras por impuestos, o van a financiar, ese es el término. Amigos, nos vamos a un breve paréntesis. Hoy es martes y como todos los martes tendremos nuestra secuencia Me importa tu salud mental. El problema de la violencia familiar, se han dado cuenta en estos últimos días, que generalmente terminan en feminicidios. Ese tema se estará abordando en breves instantes. Todos tienen una madre. Celebremos el Día de la Madre. Sábado 12 de mayo en el local de los grandes eventos. Ritmo y sabor de Palián. Para esta gran celebración llegan en un espectacular choque las reinas de la tecnocumbia. La voz ronquita. Estoy llorando. Rosiguar y su banda caliente. Mano a mano con la voz romántica. Adachura y los apasionados. Por Huancayo, los intercontinentales. Chapis de Jaime y Chapulín. Con todo su encanto y esplendor, las chicas de Agua Bella. Y con lo mejor de las cumbias pegaditas. Cumbias colombianas de oro. El Cuarteto Continental. Sábado 12 de mayo desde el mediodía en el local de los grandes eventos. Ritmo y sabor de Palián. Habrá regalos y sorpresas para las mamás asistentes. Produce Corporación AME. Venta de entradas en Rock and Pop Discotheque. Una radio que nace en lo profundo de la patria. Exitosa. Nuestra señal se escucha en más de 65 ciudades y en Lima en los 95.5. Exitosa. Una marca que lleva los colores de nuestra bandera. Con periodistas al servicio del pueblo. Somos una plataforma informativa sólida. Infórmate con Exitosa. La radio del Perú. Llegó el Mundial y en nuestras filas están los ganadores. Está Carmen en la defensa, que ya no guarda las ganancias bajo el colchón. Está Roberto en el medio campo, toma y dame para las ventas. A César Vilca por la punta, el rey de las oportunidades. Sobre mi pecho con la 10 llevo tus tenemos colores, a nuestro y talento, están mis amores Eva y León. contigo. Y nuestro goleador, Raúl Ruiz Díaz. 30 años de historia hacen el mejor equipo. Caja Huancayo, la caja del Perú.
Bueno, el propósito de los mensajes son precisamente llevarles a ustedes motivación, inspiración. No dejemos de soñar, aún estemos despiertos, deberíamos estar soñando. Soñar en grande, soñar con la paz, con la tranquilidad, soñar con la felicidad. ¿Por qué no? Es posible. Y la felicidad, muchos dicen y muchos creen equivocadamente que se consigue tan solamente con dinero. Falso, muy falso. Bueno, en fin, vamos rápidamente con más notas y nos ilustramos sobre estas imágenes. ¿Se han percatado cómo actúan algunos miembros de los inspectores de la policía o los inspectores municipales de Huancayo? Vaya, mismos asaltantes, se camuflan detrás de los postes, en las intersecciones, no sé. Y ellos mismos a veces cometen tantas imprudencias, de pronto se abalanzan cuando el vehículo ya está en marcha, y de ahí vienen los graves problemas. Estas imágenes justamente nos reportan, han sido registradas en la intersección de el Jirón Moquegua con Lima, una intersección altamente transitada, y vaya, estos inspectores desafiando. Es cierto, todos entendemos que es su trabajo, es su misión, pero que cuesta hacerlo de la manera tan transparente. ¿Por qué todavía esconderse tras los postes, estar ahí agazapados y luego empezar a dar brincos para poder intervenir a los conductores que seguramente están en faltas y además tienen cuentas pendientes con la municipalidad? Vaya, ¿qué tales estrategias mismas de estas características, ¿no? De los pirañas, de aquellos lumpens que están ahí sigilosamente cuidando al acecho de sus víctimas? Creo que no es una estrategia sesuda, pensante, y menos todavía de alguien que está actuando amparado en la formalidad y la legalidad. Ya pues, por favor, dejen esas actitudes. Después vienen los atropellos, vienen los accidentes de tránsito, y como siempre estamos lamentando. Creo que deberíamos cambiar de actitudes, ¿no?, en ese tema. Bien, a ver si cambiamos de actitudes respecto al tema de la violencia familiar. Lamentablemente es un tema inagotable, ¿se han dado cuenta? A diario ocurren historias trágicas y generalmente las violencias están terminando en feminicidios en estos últimos días, y son temas que deberíamos prestarle mucha atención porque nos importa su salud mental. Bien, está con nosotros entonces el doctor Miguel Guaruco con nuestra secuencia Me Importa Tu Salud Mental. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante, tan importante, pero sin embargo se le presta poca atención. Violencia familiar, la raíz de muchas conductas desadaptativas, conductas no adecuadas, conductas no deseadas que se trabajan día a día, ¿no? Muchas veces vivimos en una sociedad tan violenta que queremos normalizar la violencia familiar, creemos que es normal vivir en violencia. Sin embargo, podemos darle el adjetivo de usual, porque mucha gente lo hace, lo practica, repite, emula conductas aprendidas quizás en el hogar de origen, pero no podemos darle el título de normalidad. Puede ser usual, porque la mayoría quizás lo hace, pero no es normal. Normal es vivir con respeto, con amor, con dignidad humana, ¿no? Es lo que nosotros deberíamos ejercer como miembros de la familia en casa. Ahora, doctor, felizmente nos estamos despercudiendo de algunas taras y unos arraigos tan ancestrales como, por ejemplo, este famoso dicho, más me pegas, más te quiero, o simplemente hacer alusión de que, bueno, pues alguien que ya metió la pata y se metió con determinado o determinada, que se aguante, y en eso mucho contribuían también los padres, como que te arrojaban a esa hoguera de violencia, a esa espiral. La violencia es aprendida, generalmente se aprende en nuestro hogar de origen, con nuestros protectores o nuestros padres, ¿no? Los niños aprenden lo que ven, no lo que les enseñan, y los niños no lo hacen con malicia. Si hay un padre agresor, un padre violento, entonces el niño o la niña emula esa conducta diciendo, papá es fuerte, papá golpea, papá lastima, pero es fuerte, yo voy a ser como papá, fuerte. Otro hijo puede decir, mamá es débil, la golpean, la maltratan, pero es buena, es compasiva, yo voy a ser como mamá. Y emulan la conducta inadecuada, por eso viene el enganche patológico. Una persona, sea hombre o mujer,
que ha vivido en violencia y ha vivido durante su primera infancia, la adolescencia, violencia, dolor, maltrato, abandono, cuando conozca a la persona que le dé violencia, dolor, maltrato, abandono, se va a enganchar. Y es por eso lo que usted manifiesta hace un momento, ¿no? Más me pega, más te quiero. ¿Por qué existe este enganche víctima-agresor? Porque han aprendido la violencia. Claro, y se da el caso de que este proceso de aprehensión o asimilación bueno, pues hay algunos hijos que obviamente superan a los padres, si no es para ser agresores, y en el caso específico de las damas, para ser demasiado sumisas. Y eso seguramente nos está dando una lectura de lo que estamos viendo todos los días. Cuanto más se endurecen las leyes, porque la violencia es aprendida, parece que hay más desafíos todavía de aquellos que justamente han aprendido a vivir en esa situación de completo desafío. La sociedad en la que vivimos es una mera reproducción de lo que hay en casa. Muchas veces nos quejamos de los gobiernos, las leyes, abusivos, prepotentes, de considerados delincuentes con el pueblo. Así son nuestras autoridades. ¿Y qué clase de autoridad ejerces tú como padre? ¿No te parecerás un poco este gobierno indolente que busca sus propios intereses, más no el de sus propios hijos, el de su propio pueblo? Entonces es una reproducción, ¿no? Entonces es simplemente echar un vistazo de la piel hacia adentro, de la casa hacia adentro, para poder ver cómo estamos desarrollando nuestra vida en hogar. Partiendo de su hipótesis y del planteamiento que usted hace, la violencia la violencia se asimila y la violencia en cierta manera se contagia justamente por lo que ocurre dentro del hogar. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué fórmulas emplear? Porque sobre este tema se han inventado tantas cosas, pero da la sensación de que no funcionan ninguna de ellas, porque en vez de atenuar, estamos viendo que se incrementa y de manera tan acelerada. Así es, como usted dice, se reproduce, porque la violencia se aprende, se practica y se hereda también, se contagia, porque funcionamos como modelo los padres. Los hijos vuelven a reproducir el modelo agresor o víctima, las hijas. Entonces, hoy por hoy las personas son más conscientes de su salud mental, son más conscientes de los cambios que deben hacer. Cuando dicen, estoy involucrándome con personas agresivas, nocivas, ¿por qué estoy enganchando con este tipo de personas? ¿Qué está pasando conmigo? Entonces ya no ven y exteriorizan la culpa hacia el agresor, sino dicen, ¿por qué yo estoy dejando que entre el dolor a mi vida? Y es cuando empiezan a tomar conciencia y buscan ayuda. Cuando una persona vive en violencia pueden pasar dos cosas. Puedo volverme agresor y decir, ¿yo por qué le voy a dar a mi hijo? ¿Por qué le voy a dar si yo no tuve nada? Si a mí no me dieron. Y así he aprendido. Puedo reproducir la conducta agresiva con mis hijos, o puedo decir, pensar y tomar conciencia. Crecer con ausencia afectiva, con dolor, con maltrato físico o verbal, causa mucho dolor. No tener a mi padre en casa, vivir con ausencias, duele mucho. Entonces yo no le voy a dar a mis hijos porque sé que lastima, sé que duele. Entonces yo sí le voy a dar a mis hijos presencia, cariño, amor y respeto. Lamentablemente el margen de personas que logran encontrar oportunidad en medio de esta adversidad en la que han vivido como experiencia negativa de su vida, convierten en resiliencia aquello que les ha tocado sufrir y se convierte en una experiencia positiva en sus vidas, ¿no? Entonces es fundamental la toma de conciencia, porque todos tienen la capacidad de cambio. Ahora, generalmente cuando hay este tipo de temas, estallan justamente los graves problemas de más o menos de todo lo que usted nos ha graficado, cuando los chicos ya no son tan niños, cuando empiezan a ser adolescentes, empiezan a buscar su independencia y bueno, pues quieren formar su propia personalidad. Ahí es donde hay serias colisiones entre padres e hijos y pretenden que terceras y cuartas personas traten de solucionar el problema. ¿Cómo lograr enfrentar esto? Que en cierta manera creo que es algo así como el punto de quiebre para poder, no sé, pues entrar en uso de razón tanto padres e hijos. Cada conducta tiene un tema de fondo. Los niños, los hijos son síntomas de lo que pasa en casa. Cuando un niño, que es la etapa más vulnerable del ser humano, vive en violencia familiar, y la violencia familiar no solo es golpes o maltrato, ¿no? Verbal, se presenta de muchas maneras, no prestar atención a sus necesidades emocionales, las ausencias, el rechazo incluso, ¿no? Entonces, el niño de pequeño solo experimenta la tristeza,
se suma en un dolor profundo porque no tiene mayor recurso. Cuando este niño va creciendo, se hace puber, ingresa a la pubertad, entonces este niño convierte esa tristeza de la infancia en resentimiento. Y es ahí donde empieza el conflicto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no tienen tiempo para mí? ¿Para qué me han tenido? Este resentimiento más adelante en la adolescencia se convierte en ira, y esta ira es lo que va a generar una suerte de conductas inadecuadas. Entonces el niño inconscientemente empieza a generar conductas. Falto al colegio, repito el año, llego tarde, contesto mal a mis padres, desobedezco, empiezo a tener una serie de conductas inadecuadas. Porque inconscientemente quizás el hijo intenta cobrarse una revancha. Yo sufrí, entonces papá, mamá, ahora sufran ustedes. Obviamente el menor no lo hace planeando, sino es producto de conductas de lo que no ha trabajado, de esa tristeza que se convierte en resentimiento y ese resentimiento que se convirtió en ira. Cuando se trabajan esos aspectos existe capacidad de cambio, cuando las personas toman atención a esas conductas, sabiendo que esas conductas provienen de un tema de fondo, entonces hay que trabajar con el origen de esas conductas. Y hay forma de, obviamente pasa por todo un proceso, en el tema del tratamiento de situaciones emocionales pasa por un largo proceso, pero cómo llegar a cortar, cómo llegar a identificar para poder justamente evitar que se esté formando precisamente personas con esos caracteres y temperamentos. Si hay un niño donde se identifica que tiene conductas inadecuadas, empieza a tener conductas no deseadas, entonces viene un papá y una mamá que no están viviendo bien. Entonces, posiblemente, si ese niño ha vivido en violencia o vive en violencia, tiene un padre y una madre que quizás también han vivido en violencia. Hay que trabajar con los padres que están funcionando como modelo de los hijos. Hay que trabajar de manera integral con la familia, con ese padre que quizás no se atendió, no le hizo caso a sus heridas emocionales. Y viendo al hijo sufriendo con esas conductas, recién le echa un vistazo y dice, ¿qué está pasando? Entonces, eso va a ser un desencadenante para que papá también busque ayuda y empiece a sanar. Entonces si cambia el papá, puede cambiar la familia, se trabaja integralmente, cambia el hijo, empieza a vivir de una manera diferente. Claro. Se rompen esas conductas no deseadas, esos patrones de conductas, porque si cambia un ser humano, cambia una generación. Mire cuánta responsabilidad en nuestros hombros. Sí, pues, y da la casualidad, doctor, que cuando hay este tipo de hechos, a veces lo que de uno de los lados, lo primero que se trata es de echar más leña al fuego y, no sé, pues, convertir al hijo más adelante, tal vez algo así como en un volcán que vaya a estallar, sabe Dios con qué consecuencias. Doctor, muy amable, ¿cuál es el teléfono para poder justamente contactar alguna cita? Seguramente muchas personas han quedado impactadas con el diagnóstico que usted nos ha hecho. Trabajamos con un estado de profesionales, psicopedagogos, pueden comunicarse al 964-009434 o al 954-1010-35. Muy bien, estuvo con nosotros Miguel Huaruco, psicólogo, hoy abordando este tema complicadísimo y muy amplio, por cierto, sobre la violencia familiar, causas y consecuencias. Muchas gracias, doctor. Gracias por su atención. Llegó el Mundial y en nuestras filas están los ganadores. Está Carmen en la defensa, que ya no guarda las ganancias bajo el colchón. Está Roberto en el medio campo, toma y dame para las ventas. A César Vilca por la punta, el rey de las oportunidades. Sobre mi pecho con la 10 llevo tus tenemos colores, a nuestro talento, están mis amores, el bailón. Contigo, y nuestro goleador, Raúl Ruiz Díaz. 30 años de historia hacen el mejor equipo. Caja Huancayo, la caja del Perú.
permita que lo alimenten con cucharas vacías, se puede llenar de aire y ese aire le puede generar una indigestión, pero no esa indigestión que se puede curar con una agüita de anís, sino una indigestión que le afecta directamente a esos sentimientos más profundos, a la sensibilidad misma que usted y todos tenemos. Bien, vamos rápidamente con más informaciones y nos vamos. Vaya, qué tal fragilidad en nuestras leyes. ¿Recuerdan ustedes hace poquito el lío que había entre el Indecopi y las cadenas de cines en el Perú? ¿Todo por qué? Por este tema de los refrigerios que algunos compraban. Soltamos las imágenes. Algunos que compraban estos refrigerios habituales y que el cine, de manera tan abusiva, te los comercializaba y obligaba que tú llevarías un producto que ellos han establecido. Bueno, el Indecopi hace algunos días falló y justamente falló y momentáneamente para beneficiar a el sector de las personas que acuden a estos centros de esparcimiento, a los cines. Y hoy día se conoció que precisamente los dueños de los cines, las cadenas, van a iniciar un proceso legal al Estado peruano por haber infringido este tema de la libre competencia y la libre comercialización. Qué terrible. Y en el medio, los usuarios. Hay mucha gente que su única forma de distracción es precisamente los cines, van y tienen que estar sometidos a los intereses y los caprichos de estas empresas, cadenas, la mayoría de ellas. ¿Quién los defiende? Si no vamos a tener Indecopi o si vamos a tener un Indecopi prácticamente de adorno, porque este anuncio que hicieron hoy día justamente de iniciar un proceso legal ya es una clara afrenta y por supuesto se podría hasta tipificar como una seria advertencia y hasta amenaza a nuestra frágil legislación peruana respecto a estos temas. Vaya, vaya. Bien, vamos a pasar a otro tema y tengan muy en cuenta, ahora que se viene el periodo de matrimonios, empieza mayo, junio, julio, vienen los matrimonios y precisamente hemos cogido uno de estos matrimonios para poder darles a conocer una historia increíble. Soltamos las imágenes de estos matrimonios tan afamados en Huancayo. ¿Se han dado cuenta? Uno googlea en el Google precisamente sobre las palpas de Huancayo, nos hemos hecho tan famosos en el mundo. Tanto así de que todos quieren venir a casarse a Huancayo. ¿Cómo no van a querer venir a casarse? Miren, con semejante regalo, agua mineral, carro, departamento, de todo. Pero lo que más abunda en un matrimonio, y si avanzamos un poquito más el video, vamos a ver algo peculiar. Ahí está, empieza el festival de la bonanza. Esto es típica vanidad, ¿no? ¿Qué tal ostento? Carros, plata, ¿han visto cómo se colocan la plata en el sombrero, se colocan la plata en la manta, en las fajas, en todos lados? Uno va forrado de billetes a uno de estos matrimonios donde hay justamente ostento, donde hay poder. Y ni qué decir pues de la cerveza, ahí la familia más, hasta la más humilde, tiene que poner sus torres gemelas de 10, 20 cajas de cerveza. Bueno, cortamos estas imágenes para pasar a una historia verdaderamente increíble. De casualidad estuvimos en el Poder Judicial y nos hemos encontrado en la sala de apelaciones con una de estas historias que tiene que ver con las palpas, famosísimas palpas. Resulta que dos a quien están juzgándolos justamente por robo agravado, a dos hermanos. Al ver tanto dinero, se habrán sentido tentados, pues, y han empezado a robar justamente a los novios. Les aguó la fiesta, les aguó la luna de miel y prácticamente, miren, ya van 2 años de investigación y continúan en investigación, pero ya ahora en la etapa judicial. Se acredita la entrega de billetes de distinta denominación, tanto en moneda nacional como extranjera.
Esto acreditaría de hecho la preexistencia del dinero, y el conteo se hace de manera activa por la cónyuge y en un estado ecuánime, y a su costado hay una persona que va anotando en la entrega. Nada más. Audiencia en el expediente 73-2015, acusados. Vaya de mal gusto este matrimonio, ¿no? Miren ustedes, se les interrumpió la felicidad porque se dieron cuenta al momento de contar el dinero que le habían robado cerca de 2.000 soles, o sea, nada de lo que ha habido como palpa ese día, y además $500. ¿Y quiénes le robaron? Precisamente gente que habían ellos confiado y estaban muy cerca a los que eran novios. Entonces se volvieron a encontrar ya no los novios, sino los esposos con quienes justamente le cometieron ese delito, grave delito, para llegar hasta los tribunales. Bastante grave. Bien, vamos rápidamente con más noticias. Estábamos revisando algunos de los archivos y vaya, como que las cosas ahora sí van teniendo sentido, sobre todo cuando se escuchan algunas sesudas entrevistas que le hacían a Ollanthumala. Y cómo no va a ser sesuda, sí, el maestro Hildebrand, César Hildebrand, le hacía algunas preguntas sobre esa vez, el año 2006, ya se veía cómo es que habían raudales de dinero, al punto de que en aquel entonces Ollanthumala se había endeudado por más de 280.000, pero cáiganse de espaldas, su esposa en aquel tiempo anualmente declaraba ganar 280.000, mientras que Ollanthumala con su sueldo de jubilado del ejército ni siquiera llegaba a los 30.000 soles. Vaya, parece que todo el tiempo ha estado en esas condiciones, como que ella tenía que valer más. Es lo que ella obtiene. O sea, vamos a decirlo con absoluta exactitud criolla, comandante Humala, en materia de sueldo usted sacó largo, su esposa gana más. No es así, es una expresión que yo la rechazo. Porque no se pique. No me pico, le explico por qué. 280.000 soles es un sueldazo, al año. Sí, son más o menos 7.000, 8.000 mensuales, creo. Pero usted gana 2.800, usted gana 28.000. ¿Sabe por qué? No, pero ¿sabe por qué? 35.000, sí. Porque yo me estoy dedicando en cuerpo y alma a construir un partido que es exitoso, y usted mismo lo tendrá que reconocer, que en 2 años se ha convertido en la primera mayoría nacional. Entonces, es un trabajo de equipo que trabajo con mi esposa. Entonces, yo no sé si usted me pusiera un valor, si yo cobrara, ¿cuánto debiera cobrar? Yo no cobro, no quiero cobrar al partido nada. Más bien yo aporto al partido, porque eso creo que es la labor. Entonces, que me vengan a mí con que... Entonces, ¿es su esposa la que mueve el dinero? Usted no. No es que mueve el dinero de la pareja, digamos, de la sociedad conyugal, lo mueve Nadine. No lo mueve. Lo tiene Nadine y lo mueve Nadine. Esa es parte de la sociedad conyugal que es problema de nosotros cómo repartimos nuestro trabajo. Tenemos una familia... Ella compró el departamento de $160.000. La casa. La casa, perdón. Así es. Ella compró. Obviamente. Ella hizo el préstamo. Obviamente. Ella amortizó. Así es, porque yo por mi pensión no sería sujeto de crédito, ¿no? Cuando yo compré un... No se está usted guareciendo detrás de ella, ¿verdad, señor? No, por supuesto que no. Es más, yo compraba un departamento cuando era soltero, en Miraflores, lo compré, y tuvieron mis padres que garantizarme para conseguir el préstamo hipotecario. Y en esa época la banca privada a uno le obligaba a firmar un papel en blanco. Vaya, esta entrevista es todavía del año 2006, apenas se había conocido precisamente los resultados de las elecciones, cuando obviamente los nacionalistas eran mayoría en el Congreso. Desde aquel entonces, Nadine Heredia, sin trabajar, ya tenía ostentosos ingresos de 280.000 soles anuales. Claro, pues, todo el dinero que venía de Caizamac, Venezuela. Si en esa época venía tanto dinero, ya Venezuela entrando en crisis, luego viene y se les aparece algo así como la Virgen Odebrecht, y les viene ya no pues por miles, millones. Y a estas alturas que nos vengan a decir que son víctimas y que pretenden escudarse en el dolor que están pasando sus hijos, vaya, creo que hay que tener un poquito de inteligencia hasta para mentir, ¿no? Definitivamente lo que están haciendo la expareja presidencial es un verdadero papelón. Allá algunos que aman a sus delincuentes
que sigan adulándolo, la verdad, porque está probado que las cosas han sido así, han cometido lo que es materia de juzgamiento. Vamos a una noticia verdaderamente increíble. En el distrito de Apata y en tantos otros lugares, miren cuánta inversión al vacío. Se han construido casetas supuestamente para poder brindar el servicio de seguridad ciudadana a los vecinos. Pero mire, estas casetas, un poco más y hasta son orinarios de los perros. Bien amigos, hemos llegado hasta el barrio La Esperanza del distrito de Apata. Bueno, estamos aquí en la plaza principal para verificar el funcionamiento de otra de las casetas que se han instalado aquí con el fin de acoger a un agente de serenazgo. Nuevamente la situación es igual, la caseta está cerrada, en el interior no hay ni una sola persona que atienda aquí este puesto de vigilancia. Los pobladores del barrio La Esperanza señalan de que esta caseta se ha construido hace 3 meses aproximadamente y a la fecha no se le ha dado el debido funcionamiento a esta caseta de seguridad ciudadana. Bien, pedimos agradecemos a John Cárdenas justamente por proporcionarnos este material, así como obras aparentemente insignificantes, ¿no? Pero para el tema de las casetas en Apata se han invertido casi 2 millones de soles. ¿Para qué? No sé para qué sirven este tipo de construcciones. No son las únicas. En Huancayo también tenemos estas famosas, ¿cómo le han llamado al inicio? Creo que es Centro de Operación Rápida o Intervención Rápida, en las mismas condiciones, y ocurre en el Tambo, ocurre en todos lugares. Qué bonito es desperdiciar el dinero público, vaya, pero para colocar la primera piedra para ese tipo de insignificantes obras, un fiestón. El día de la inauguración, otro fiestón. ¿Cumplen sus fines? ¿Cumplen sus objetivos? Esa es la gran pregunta.